Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Ricardo Sepúlveda. Él es director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y vamos a platicar sobre un tema sumamente importante. Ya es el 5º aniversario de la reforma constitucional en la materia, en derechos humanos precisamente. Así es que muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Bien, Ricardo, también me da mucho gusto saludarte y estar aquí en tu programa y poder conversar de este tema, pues que sinceramente es un tema de mucha expectativa, de esperanza para nuestro país, porque esta reforma pues fue muy importante y lo está haciendo ahora en su proceso de implementación. Ya lo creo. ¿Cuáles son los puntos más relevantes y que rescataría ya a 5 años de la implementación de esta reforma? Porque, vamos, de alguna forma el contexto de los derechos humanos en México todavía, pues digamos, todavía hay mucho trabajo por hacer en este sentido, ¿no? Absolutamente. No, mira, yo creo que todos como sociedad debemos de reconocer que hay muchos retos, que seguimos enfrentando problemas para hacer que realmente los derechos humanos en nuestro país, que es el objetivo de cualquier país, el hacer que los derechos humanos de todas las personas prevalezcan y sean vigentes. Seguimos teniendo, como dices tú, y todos desde el gobierno, por supuesto, reconocemos esos retos. Y además recordamos, y es la oportunidad que nos brindas, te la agradezco mucho, recordar que hace 5 años el Estado mexicano, no solamente el gobierno, sino el Estado mexicano, hizo este cambio en su Constitución para poner los derechos humanos como el centro de todo lo que es el sistema jurídico, y de una manera quizá muy concreta poderlo expresar de la siguiente forma. Lo que se estableció en esta reforma fue que la primera obligación, la más importante de todas las autoridades en su quehacer diario, es hacer cumplir los derechos humanos de todas las personas. Y a partir de entonces, si lo recordamos, muchas personas estuvieron detrás de este esfuerzo, porque no fue un asunto que se promoviera desde la autoridad, yo debo de reconocerlo abiertamente, más bien fue un impulso de la sociedad civil de varias décadas. Lo que estaba detrás era contar con un instrumento legal, constitucional, que nos ayudara a enfrentar estas dificultades de las que estamos hablando, porque entre otras cosas hay que también hacer un análisis. Quizá hoy es la ocasión, han surgido hace unos meses o 1 o 2 años. Estamos hablando de problemas estructurales, algunos que tienen que ver con impunidad, algunos que tienen que ver con la falta de recursos para que todas las personas tengan oportunidades, algunos que tienen que ver con falta de acceso a la justicia, etcétera. Y por lo tanto necesitamos hacer un cambio de fondo, y ese cambio de fondo significó, en el caso de esta reforma constitucional, este primer principio. Yo con mucho gusto ahorita podemos, según tú lo vayas diciendo, dar algunos ejemplos, pero rescataría esta afirmación. La reforma constitucional hizo que nuestra Constitución volteara de un objetivo, digamos, hacia el Estado, hacia las autoridades, de regularlas, como si fuera ese el objetivo de la Constitución, a uno mucho más centrado en la persona. Las autoridades tienen como sentido, en todo su actuar diario, en cada acto, y estoy hablando de todas las autoridades locales, federales, municipales, legislativas, administrativas, etcétera, el proteger los derechos humanos de las personas, Ricardo. Y doctor, hay 2 puntos que me gustaría tocar. Recuerdo que el alto comisionado de las Naciones Unidas en el tema lo mencionaba hace un año. ¿Cómo seguir protegiendo los derechos humanos, pero sobre todo en 2 puntos, de los defensores de los derechos y también de los periodistas, que es un tema pues delicado todavía, ¿no cree? Sí, por supuesto. Mira, bueno, yo creo que en el momento mismo que la Constitución señala que la prioridad de las autoridades debe ser la defensa de los derechos humanos, la tarea de defender derechos humanos por parte de personas en lo particular o de organizaciones que pueden ser efectivamente defensoras o defensores de derechos humanos, o que muchas veces lo realizan también periodistas, se vuelve un tema de especial relevancia. O sea, un defensor hoy en México, a partir de esta reforma, o una defensora de derechos humanos, es alguien que realiza una labor fundamental en nuestro país. Y creo que eso es lo primero que yo diría. Pero, efectivamente,
no basta con decirlo, hay que proteger esta labor, hay que generar Claro. todas las condiciones para que se pueda realizar. Y siguen existiendo, existen en nuestro país, así lo han reconocido organizaciones internacionales y la propia autoridad, la necesidad de crear mecanismos para que esto sea efectivo. A hoy por hoy tenemos un mecanismo nacional que cada vez se ha ido fortaleciendo más, el mecanismo de defensores y periodistas. De hecho, hoy hay interés en muchos países de conocer la experiencia en México, pero no basta. Evidentemente esto no es un tema solamente de la autoridad federal, es un tema de todos los estados. Por supuesto. Entonces, ahora tenemos que avanzar hacia allá. Yo creo que es un tema prioritario de la agenda de derechos humanos, sobre todo por lo que estamos diciendo de la importancia que tiene la labor de los defensores y defensoras, Ricardo. Pues estaría totalmente de acuerdo, y nosotros también como medios pues nos queda estar pendientes del tema. Le agradezco mucho, doctor, estos minutos que nos da esta tarde. Por supuesto, Ricardo, te agradezco a ti para que nos ayudes a recordar esto de la reforma, porque se trata de difundir, que se conozca que esto existe ya en nuestro país y hay que aplicarla sobre todo. Le agradezco mucho una vez más. Muy buena tarde. Buena tarde. Ahí está, bueno, pues ya 5 años de la reforma en derechos humanos. Nos vamos a una pausa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.